gritaba en la casa sagrada, y su grito fue acallado con incienso. En enero de 1367, en el monasterio de Santa Ágata, cerca de Toulouse, murió una niña. Su nombre no se conserva ni en los registros de los benedictinos ni en los archivos de la Inquisición. En las crónicas, la llamaron la que no se sometió. Según un registro posterior del prior del convento, se resistió a la purificación y con ello se privó de la corona celestial. 8 semanas antes, por orden del Consejo Espiritual, se inició en el convento una investigación sobre desviaciones carnales. El motivo fueron las quejas de 2 monjas mayores, que afirmaban que algunas de las hermanas más jóvenes se despertaban con manchas impuras y se tocaban con las manos en la oscuridad. En la mañana del 13 de noviembre, después del servicio dominical, fueron llamadas 2 novicias. No les permitieron ponerse las túnicas. En el frío suelo de piedra, permanecieron desnudas ante un icono y uno de los hermanos del monasterio masculino vecino, que poseía conocimientos médicos, debía determinar en qué medida el órgano de la virginidad era capaz de excitarse. Testimonio conservado en una copia del archivo palaciego de Toulouse. El examen se realizó sin tocar con las manos. Se utilizó una fina varilla de madera de ciprés tallada en forma de corona. Se introducía entre los pliegues y se observaba la reacción de la carne. Si la piel se oscurecía y los labios se hinchaban, se consideraba que el diablo había abierto un camino dentro del cuerpo. Las 2 niñas, de 15 y 16 años, mostraron signos visibles del toque del diablo. Sobre esta base, la superiora se dirigió al consejo con las siguientes palabras: hay que castigarlas, porque el órgano del pecado engendra fuego en los pensamientos. El procedimiento, oficialmente denominado apaciguamiento de la carne femenina, consistía en lavar la ingle con agua vinagrada, con sal, untarla con incienso y a continuación realizar una incisión sagrada. La incisión se realizaba con un cuchillo caliente de hierro forjado, cuya punta se mojaba en vinagre. La zona herida se vendía firmemente con un vendaje impregnado en polvo de sangre seca de cordero, y Romero, uno de los hermanos que participó en el rito, en un informe posterior enviado a la Cancillería del obispo de Montauban, escribió: hicimos todo lo posible para que no sintieran dolor, dentro de lo que nos permitían los medios. Les dimos una infusión de opio con miel y aceite de tomillo, pero algunas no se dormían, especialmente la que murió más tarde. Ella miraba fijamente y no rezaba. Al cabo de 3 días, ambas niñas comenzaron a presentar inflamación. Una tenía fiebre alta, pus y olor a carne en descomposición. La otra tenía convulsiones y pérdidas de conciencia intermitentes. Las monjas les limpiaban la ingle con vinagre y sal todos los días, pero la piel se desprendía en jirones. Al 3er día comenzó la hemorragia. El médico local, llamado a instancias de uno de los canónigos, indicó: la incisión era demasiado profunda y había afectado a la base de la uretra. La sangre sale del interior. Hay que cambiarla a paja, de lo contrario, la infección se extenderá. La superiora se negó. La voluntad de Dios ya se ha cumplido. No hay que interferir en lo que ha sido santificado con sangre, dijo. Los sirvientes encargados de limpiar la habitación informaron de que, tras la 3ª semana, el cuerpo de una de las niñas desprendía un olor a carne podrida mezclada con mirra. Sus camas estaban cubiertas de pus y las vendas se pegaban al cuerpo con tanta fuerza que solo se desprendían junto con la piel. Al cambiar las vendas por segunda vez, arrancaron un trozo del muslo de una de las niñas vivas. Debajo de la venda había una úlcera negra abierta. Al comienzo de la 4ª semana, la menor sobrevivió, pero quedó paralítica para siempre. La mayor murió el 6 de diciembre, a las 9 de la noche, tras un último ataque de convulsiones.
Los testigos relataron que había gritado de dolor durante las últimas 3 horas, murmurando no oraciones, sino maldiciones contra los santos. Tras su muerte, le lavaron el cuerpo con agua fría y le untaron la ingle con arcilla y cera. El entierro se celebró sin campanas. Su nombre fue borrado del registro de la iglesia. Más tarde, en el informe del inquisidor de Chambres, escribió: «Los que se oponen a la santidad no mueren de inmediato, se pudren por partes, para que toda la carne creada se consuma con maldición». 3 semanas después, se envió a la superiora una nueva orden: suspender la práctica de la incisión hasta nueva orden, ya que se habían recibido quejas de 2 familiares de las fallecidas, uno de La Rochelle y otro de Toulouse. Pero en los registros del convento de Santa Ágata no hay ni una sola mención de la purificación femenina durante los 2 años siguientes. Solo hay un fragmento en el diario de una monja, escrito junto a la indicación de la Pascua de 1368. El hermano Felipe volvió a traer el cuchillo. Le dije que no lo haríamos más, pero él sonrió y se dirigió al refectorio. En la primavera de 1368, la Cancillería Episcopal de la ciudad de Albi recibió un testimonio jurado, una carta del sacerdote del Hospicio de Santa María, en las afueras de Carcassona. En él se hablaba de una mujer con el rostro inexpresivo y abrasiones en los muslos, que llegó por la noche, pidió agua, pero no podía mantenerse en pie, ya que le salía algo podrido. Afirmaba que las monjas la habían echado sin darle refugio y que había muerto junto a la pared bajo la lluvia. Al examinar el cuerpo, vio un corte estrecho y profundo en la parte inferior del abdomen, atravesado por suturas y completamente impregnado de suciedad. No se identificó a la persona. El documento se incorporó al archivo interno y se calificó como posible víctima de apostasía del procedimiento eclesiástico. Un mes después, el obispo de Toulouse exigió que se llevara a cabo una investigación interna de la Orden de San Benito. Tras las audiencias, se confirmó que en los 18 meses anteriores se habían realizado 19 incisiones purificadoras en 5 monasterios. En 8 casos se produjo una fuerte inflamación y en 3, la muerte. Sin embargo, oficialmente no se reconoció ninguna muerte como consecuencia del rito. La causa principal fue la alteración sanguínea concomitante provocada por la caída de la moral antes del rito. En uno de los monasterios, el de San Bartolomé en Narbona, se conservaba un archivo con la correspondencia entre la Madre Superiora y un representante de la Cátedra de Medicina de París. Este advertía claramente del riesgo de sepsis y necrosis al utilizar un cuchillo de hierro sin calentar y sin lavar previamente con alcohol, pero la superiora respondió: «El cuchillo caliente provoca excitación. Necesitamos que el cuerpo esté en calma, no caliente». Las cartas fueron posteriormente confiscadas y destruidas. Solo se conocen extractos del interrogatorio del copista encontrados en el cuaderno personal del escribano judicial Bertrand Dumener. Prohibían escribir cualquier mención a la sangre, solo humildad alcanzada, todo lo demás al fuego. Mientras tanto, comenzaron a difundirse rumores en los pueblos vecinos. En las ferias y cerca de las iglesias, la gente contaba historias sobre monjas a las que les habían cortado la oscuridad, pero ésta regresaba por la noche en sueños. En algunos pueblos, las madres comenzaron a esconder a sus hijas de las reuniones del convento, enviándolas a los molinos o casándolas antes de los 14 años. Uno de los predicadores itinerantes cerca de Tarn fue golpeado por predicar sobre la santidad de la sangre derramada por la castidad. Lo ataron a una tabla de álamo y lo dejaron durante la noche al borde del bosque. Por la mañana, lo encontraron muerto, con los dientes rotos y la boca llena de paja. La Cancillería palaciega comenzó a sospechar que detrás del ritual de pacificación no se escondía la purificación, sino la eliminación sistemática de las mujeres que no se sometían a la disciplina.
2 delatores del monasterio de San Pablo, ambos de bajo rango eclesiástico, informaron de que en realidad la ablación no se aplicaba a las que pecaban, sino a las que expresaban dudas sobre los postulados de la regla monástica. En un caso, a una joven sospechosa de leer poesía popular en su celda. En otro, a una novicia que pidió permiso para casarse con el hijo de un boticario. El informe manuscrito del boticario, presentado en la Cancillería de Toulouse, dice lo siguiente: «Aún estaba fresca cuando llegué, pero ya no hablaba. Tenía el paño del coño untado con algún tipo de grasa y las piernas atadas. Tenía fiebre. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. En un rincón había un cuchillo y vi restos de tela y pelo en él, pero me ordenaron que no tocara nada, solo que rociara el cuerpo con salvia y lo rociara con vinagre. Algunas de las monjas más ancianas intentaron detener la práctica, pero en uno de los casos, en el convento de Santa Úrsula, la superiora, que propuso sustituir la incisión por ablución periódicas, desapareció. Según el registro de su ayudante, la madre Marión salió al retrete por la noche, pero no regresó. En el pozo donde se tiraba la ceniza, solo encontraron su cuerda y parte de su gorro. Los rumores sobre la eliminación violenta comenzaron a filtrarse dentro de las murallas de la ciudad. Por orden del obispo, se restringió temporalmente el acceso a los conventos. Las puertas de Santa Ágata se cerraron con cadenas. Solo se podía entrar y salir con permiso de la Cancillería. Las que vivían dentro estaban obligadas a llevar un registro diario del estado de todas las novicias. Los documentos se redactaban bajo supervisión. Las que escribían mal o se quejaban eran trasladadas a aislamiento para sumergirse en la oración. El testimonio de una sirvienta que trabajó en el convento durante un año decía: «En una de las celdas olía a miel y carne. Encontré vendas y ceniza en la cama y en un cuenco sangre de mujer con pétalos de rosa. Me llamaron para ver a la madre superiora y me dijeron: «Has visto lo que no hay. Olvídalo». Una semana después me enviaron a otra ciudad. Pero ya no puedo dormir. Los oigo por la noche. En otoño de 1368, en la diócesis de Toulouse, no se había reconocido oficialmente ninguna víctima. Pero en una carta personal del canónigo Robert de Montreal al arzobispo de Béziers había una frase: «La podredumbre se extiende por las heridas dejadas por el cuchillo, pero la Iglesia sigue diciendo: este es el camino hacia la gracia». En el invierno de 1369, en el monasterio de San Otón, al norte de Albi, se registraron 8 casos de silencio, como se llamaba a la desaparición de novicias, cuyo comportamiento no se ajustaba a las normas de la modestia. El inventario de archivo, elaborado por el hermano Alduin, informa: en enero, de las 8, 2 regresaron. Pero no hablaban, no comían y ensuciaban la paja bajo ellas. Una murió a los 3 días sin pronunciar una palabra. La otra tenía pus en los pies y la carne de la vulva ennegrecida. Dijeron: se recuperará. El examen médico, realizado por un cirujano llamado de Toulouse, se anotó en un diario personal con la indicación: no mostrar a extraños. Escribió: la incisión es tosca, la piel está tensa, pero en el interior hay pus y hematomas. Es posible que haya quedado parte del tejido en el interior. Una de ellas presenta signos de gangrena. No se resistieron, ni siquiera se estremecieron, como si estuvieran quemadas por dentro. Propuse extirpar las zonas afectadas, pero la Madre Superiora dijo: sus cuerpos no pueden ser restaurados. Solo el alma puede ser salvada. Todo esto sucedía en el contexto de las nuevas órdenes del arzobispo de Béziers, que exigía un control más estricto de la fortaleza moral de las mujeres del convento ante los rumores de voces nocturnas que se arrastraban a través de las paredes. Se descubrió que una monja itinerante se había infiltrado en el convento de Santa Clara en Nimes, haciéndose pasar por una enviada de la diócesis. Vivió entre las hermanas durante 3 semanas, hasta que desapareció por la noche,
dejando atrás un rollo de papel en el que, con letras temblorosas, había escrito: «Cortáis lo que no entendéis, pero un día volverá a través de vuestras costuras». 2 meses después, se produjo un brote de enfermedades en el convento. De las 24 novicias, 12 sufrían fiebre, hemorragias internas y dolores en la ingle. Las notas del médico del convento, extraídas de un armario desmontado años más tarde, decían: «No está claro dónde termina el pecado y comienza la podredumbre. Algunos vientres se endurecen como la piel de los muertos. A una de las muchachas le salió sangre negra y nadie rezó. Solo cantaban salmos, como si fuera una fiesta». Mientras tanto, la Cancillería del Palacio de Carcasona inició una investigación. Los 2 notarios enviados para recabar testimonios desaparecieron. Sus caballos regresaron sin las alforjas y junto al río encontraron un pergamino con tinta manchada y manchas parecidas a sangre. Después de esto, se bloqueó temporalmente el acceso a los monasterios. La guardia asignada a San Juan, en Limousin, informó: «Por la noche se oyen gemidos, pero en las listas diarias todos figuran vivos y rezando. Pedimos permiso para que entre un médico, pero nos responden: la fe es el mejor bálsamo». En respuesta al refuerzo de los controles, algunos conventos comenzaron una purga interna. Según informes de la correspondencia interna del Cabildo, se recomendó a las prioras que eliminaran de las listas los nombres de las desobedientes antes de la llegada de los inspectores. En una carta del convento de Santa Catalina se leía la siguiente frase: «Estaba débil, suspiraba por el mundo carnal. Liberamos su alma de las dudas, que su cuerpo se pudra bajo el sol de Dios». En uno de los interrogatorios judiciales, una sirvienta que servía agua en el comedor declaró: «Después de la cena, la hermana mayor me ordenó que llevara una palangana con sangre. Le pregunté: ¿quién está enferma?». Ella respondió: «No es una enfermedad, es el camino». Cuando miré en la celda, había una niña tumbada en la cama, llorando en silencio como un cachorro. Tenía las piernas abiertas y entre ellas un trapo empapado de humedad negra. Salí corriendo. No me dejaron volver a entrar. Poco a poco el miedo se extendió entre el clero. Uno de los jóvenes canónigos, Jean de Rennes, se negó a leer la liturgia sobre la purificación del principio femenino, calificando la práctica de mutilación flagrante. Lo arrestaron y lo encarcelaron en los sótanos de la abadía de Saint-Gilles. 9 días después, murió de fiebre. En la autopsia se le encontraron cortes en el pecho y el cuello. El médico que realizó la autopsia escribió en su diario: «Murió de pus, pero el miedo en sus ojos murió antes». Era como si ya supiera que no hay purificación en el dolor, solo silencio en la sangre. En la primavera de 1370 se difundió en las diócesis una orden secreta. Todas las prácticas monásticas relacionadas con la sangre se considerarán asuntos internos de la orden. La intervención de los laicos se castigará con la excomunión. Esto permitió a las monjas continuar con sus rituales, incluso intensificándolos. En algunos conventos se descubrieron habitaciones secretas subterráneas donde había cruces de madera con pinzas, cuchillos, cuencos con carbón y vendajes. Las paredes estaban cubiertas de oraciones escritas con las uñas. Las mujeres seguían desapareciendo, algunas con el consentimiento tácito de sus familias. Otras eran secuestradas. En un informe del alcalde del pueblo de Saint-Lô se indicaba: el día 15 desapareció la hija del molinero. Por la noche la vieron junto al camino, pero por la mañana no había ni rastro de ella. 3 días después, encontraron su vestido junto a la muralla del monasterio. Estaba mojado y olía a vinagre. En la primavera de 1371, bajo la abadía de Santa Modesta en Rouen, se descubrió una cripta secreta, oculta tras un icono en la pared. En su interior había 8 cadáveres, todos de mujeres. La mayoría tenían vendajes entre las piernas, empapados de sangre seca.
pus y hedor. Algunas extremidades estaban sujetas con fijadores de madera y en la pared había una inscripción: corta la duda y te acercarás a Dios. El informe del médico Robert de Comignac, llamado para examinar los restos, indicaba: las incisiones son torpes, los bordes no están tratados, los tejidos de los muertos se estaban pudriendo aún en vida. Es posible que la muerte se produjera 2 o 3 días después de la intervención, con fiebre, inflamación interna y úlceras extensas. Una de las mujeres murió embarazada. Se ordenó sellar los resultados del examen y tapar la cripta. Por orden del arzobispo, el caso se da por cerrado, pues los muertos callan y los vivos se han arrepentido. El médico fue acusado de ultrajar la memoria de las vírgenes y 3 semanas después fue encontrado en el río con la garganta cortada, le faltaban los dedos de la mano derecha. Mientras tanto, en los monasterios se intensificó la retórica de la purificación voluntaria. Las actas de los sermones, registradas en la reunión de obispos en Poitiers, informaban: la que siente deseo ya ha pecado. La que se corta en nombre de la pureza es santa. La carne femenina debe callar. Cualquier humedad es pecado. Cualquier dulzura es del diablo. Que el cuchillo purifique a aquella cuyo corazón no puede rezar sin temblar en el vientre. Algunas prioras pidieron permiso para ampliar la práctica a las doncellas de la nobleza, sospechando que eran deleitadas y de sangre pecaminosa. En los testimonios de Margarita de Solén, registrados en el año 1372 tras su fuga, se indica: me dieron a beber vino con infusión de hierbas, luego me ataron y leyeron oraciones. Después, gemidos y gritos, primero ajenos, luego míos. Sentí como si algo me cortara por dentro, luego me tirara. Perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, estaba en un charco. La superiora me dijo: ahora estás limpia. El dolor era porque el pecado estaba vivo. No me sentía santa, solo vacía. Una semana después, escapé. Todavía oigo el roce de los trapos por la noche. En todo el país se multiplicaron los casos de histeria. Las niñas de familias pobres, temiendo ser enviadas a conventos, se escondían en los sótanos. Los padres guardaban silencio sobre su desaparición. Al mismo tiempo, se intensificó la vigilancia. En las ciudades comenzaron a aparecer recolectores de testimonios sobre partos sospechosos, manchas de sangre y alegría excesiva en las niñas. Todo esto se denominaba búsqueda de la obsesión carnal. En algunas ciudades se interrogaba a las mujeres por reír en la calle. Varias fueron estigmatizadas públicamente y enviadas a casas de purificación. De la correspondencia interna entre los capítulos de Saint-Malo y el Concilio de Lyon, si la tendencia al rechazo voluntario del cuerpo continúa, no nos quedará ninguna mujer apta para el matrimonio. El miedo no engendra la fe, engendra el silencio, pero ¿puede el silencio engendrar la salvación? Al mismo tiempo, la curia papal, preocupada por los rumores, envió una comisión diplomática con la misión de averiguar el nivel de disciplina y fe en los conventos de Francia. La comisión visitó 15 conventos. En 12 de ellos se observó una atmósfera de tensa sumisión silenciosa. Solo en 2, el examen de los cuerpos causó inquietud. El informe en nombre del enviado Romualdo de Salvo decía: una de las monjas rompió a llorar durante el examen. Bajo el cinturón tenía una cicatriz purulenta. En los muslos tenía marcas de inmovilización. Cuando intentamos hablar con ella a solas, nos dijeron: ha hecho voto de silencio. Además tenía parte de la lengua cortada. No continuamos la conversación. En ese momento, la iglesia se encontraba al borde del abismo. Por un lado, crecía el descontento social. La gente murmuraba en los mercados, acusaba a los sacerdotes y encendía velas junto a los muros del convento en memoria de las hijas silenciadas. Por otro lado, dentro de la propia jerarquía,
comenzaron las disputas. Algunos cardenales jóvenes exigían una investigación. Uno de ellos, Francesco Torelli, propuso convocar un concilio especial. 2 meses después, enfermó. El diagnóstico fue fiebre. 5 días después, murió. La autopsia reveló hemorragias internas y úlceras en los intestinos. El médico que realizó la autopsia fue encontrado muerto al día siguiente. Con la llegada del frío, cada vez desaparecían más mujeres. Algunos conventos dejaron de abrir sus puertas por completo. En un informe de la Guardia de Orleans se dice: una mujer se acercó a las puertas. Gritaba que le devolvieran a su hija. Se la llevaron a rastras. Cuando intentamos intervenir, la Madre Superiora afirmó que la joven ya había muerto, víctima de la fiebre del espíritu. En otoño de 1374, la Madre Superiora de la Abadía de Santa Modesta, madre de Úrsula de Clare, dejó de asistir a misa. Durante varias semanas, nadie la vio salir de sus aposentos. Se duplicó la guardia que custodiaba el ala norte. En el informe del sirviente Ambroise, de la cocina del convento, se dice: no me dejaron pasar más allá del 3er escalón. Desde dentro llegaba un olor a carne podrida, un olor a muerte. A veces se oían gemidos, a veces gritos como si se estuviera desgarrando. Cuando el obispo de Rouen, preocupado por el silencio, envió a un cirujano para que la examinara, encontraron a la madre Úrsula tendida en su propia cama, demacrada e inconsciente. Tenía llagas abiertas en los muslos. Entre las piernas, un tejido ennegrecido pegado con pus y sangre coagulada. Sobre las sábanas había una nota arrugada con la frase: no pude expulsar la carne, solo el dolor. El médico dejó un informe escrito en el que describía: las úlceras están infectadas. Los tejidos están muertos. Ha comenzado la gangrena en la entrepierna. Tiene fiebre alta y dificultad para respirar. Se encuentra en estado agónico. Esa misma noche fue destituido. El informe fue quemado. 3 días después, la madre Úrsula murió. Según las monjas, no había hablado en las últimas 24 horas. Solo tiraba de la manta y jadeaba. El cuerpo fue sacado por la noche. Para ello, hubo que cortar parte de los marcos de las puertas por dentro, ya que la piel del cuerpo había comenzado a descomponerse en vida y los tejidos se habían pegado a las tablas. No fue posible embalsamar el cadáver. El médico local se negó. El olor a descomposición era tan penetrante que rociaron el ataúd con vinagre de vino y lo envolvieron en telas impregnadas de alquitrán. El entierro se llevó a cabo en círculo cerrado, sin misa, sin campanas, sin nombre en la cruz. Sin embargo, la muerte de la priora no fue el final. Fue el comienzo de la desintegración. Al mes siguiente, llegaron a la abadía representantes del capítulo con la intención de investigar el orden interno. Se descubrieron 38 casos documentados de mutilaciones en chicas menores de 20 años. En 6 casos, con resultado mortal. Declaraciones recogidas en el acta de la investigación. Yo no quería, pero ella decía: cuanta más sangre, más limpia es el alma. Nosotras creíamos. Luego vino el calor. Luego el dolor. Luego la oscuridad. Frases registradas de otras supervivientes. Rezábamos mientras nos cortaban. Las oraciones debían ahogar los gritos. Nos decían que así se hacía con las vírgenes santas. Algunas morían ese mismo día. Las llamaban las elegidas. Tras hacerse público el caso, la curia romana decidió suprimir la abadía. Todas las monjas fueron trasladadas a otros conventos. Algunas se les prohibió ejercer su ministerio. 2 desaparecieron. En los archivos solo se conservan copias de las órdenes. Considerando que esta práctica es destructiva para el alma, el cuerpo y el orden general, se disuelve, se suprime y se silencia. Sin embargo, los rumores traspasaron los muros de la iglesia. En Lyon, Aviñón y Toulouse comenzaron las reuniones populares.
La gente encendía velas en las catedrales con nombres de mujer. Algunos escribían con carbón en las paredes: Dios no pidió sangre. En las ciudades aparecieron predicadores renegados que acusaban a la Iglesia de masacre en nombre del miedo. Uno de ellos, Geoffroy de Blois, fue ahorcado una semana después de su primer sermón. En su cuerpo se encontraron rastros de tortura. En el informe de la Guardia Municipal se lee: le han arrancado la carne del pecho, le han cosido la boca y le han grabado silencio en la frente. Más tarde, se convocó una comisión en París, en la que se declaró que tales prácticas no eran sistemáticas y que eran el resultado del fanatismo local. Sin embargo, los registros internos de la Catedral de Saint-Denis atestiguaban: lo sabíamos, pero guardamos silencio, porque eso traía paz, porque era más fácil que mirar a los deseos a la cara. Un año después, en 1375, se aprobó un decreto que prohibía cualquier intervención quirúrgica en los conventos femeninos sin el permiso por escrito del obispo. Sin embargo, en la práctica, nunca se estableció ningún control. En los conventos remotos, las mujeres seguían desapareciendo. Los testimonios cesaron. La carne siguió callada. En el Tratado sobre los límites de la santidad, escrito más tarde por un monje anónimo, se decía: cortaban lo que temían, y no temían a los cuerpos, temían la lujuria, temían a las mujeres, temían la memoria. Así terminó la historia de aquella que quería expulsar el pecado con un cuchillo, y dio lugar a un gran silencio, en el que cientos de cuerpos se pudrieron sin nombre en nombre de la pureza.